Y hablamos con uno de los partidos protagonistas de la aprobación de estos presupuestos generales del Estado para el año 2021, Euskal Herria Bildu. Portavoz en el Congreso, Óscar Matute. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Me gustaría que me ayudaras a la hora de poner el titular de esta noticia. Euskal Herria Bildu por primera vez se implica en la política del Estado, o los votos de Euskal Herria Bildu, abro comillas, determinantes en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál te gusta más? El segundo. Yo creo que es más coherente y más honesto con lo que hemos venido diciendo siempre desde Euskal Herria Bildu. Por más que cuando nuestra información sale de nuestras bocas y pasa por los filtros de determinados, no todos, medios de comunicación, esto acabe sonando diferente. Nosotros siempre hemos dicho que queríamos que la ventana de oportunidad que el Gobierno del Cambio anuncia o promete pudiera tener recorrido para ver si realmente existe esa posibilidad de cambiar las políticas, de cambiar políticas que acaben con el austericidio y que miren a los ojos de la gente en lugar de a los intereses de las élites. Y nosotros lo que hemos hecho con el aval de nuestras bases, con un importante aval de nuestras bases, es facilitar que existan presupuestos para que pueda existir legislatura y para que en el marco de esa legislatura, ya con unos presupuestos como suelo, puedan llevar a efecto ese programa que dicen que quieren llevar a efecto, y que nosotros, si tiene que ver con políticas para devolver dignidad a la gente, para devolver los derechos que nuestros padres y nuestros abuelos lucharon y pelearon en su momento, si sirve para todo eso, pues estaremos apoyando. Si por contra vemos que se convierte en un deseo, pero no en una realidad, por la presión de los poderes que no están en las instituciones, pero que mandan mucho, como el IBEX 35 y demás, pues vuelven a doblarles el espinazo a quien quiere hacer algo diferente, pues nos tendrán enfrente. O sea, no nos hemos casado con el PSOE ni con Unidas Podemos, ni les hemos jurado amor eterno, ni nada por el estilo. Lo que hemos hecho ha sido pensar en nuestro pueblo, pensar en las gentes que lo están pasando mal, en las gentes que lo van a pasar mal, porque vivimos tiempos duros, pero los que vienen a continuación no parece que vayan a ser mejores, y por eso hemos actuado en política. Siempre decimos que Euskal Herria Bildu, cuando hace política, lo hace pensando en las clases populares y lo hace para mejorar sus condiciones de vida. En esas estamos. De todas las enmiendas que Euskal Herria Bildu había presentado, ¿todas se han aprobado? No, por eso decimos que no son nuestros presupuestos. Yo creo que hay que dejar claro, y yo creo que hay que ser además honesto, y a la gente hay que decirle siempre la verdad, guste más o guste menos. Yo creo que la gente se merece tener gobernantes en los que pueda confiar, porque por encima de su capacidad para llevar adelante sus presupuestos, sus ideas, es honesta. Y nosotros les decimos que no son nuestros presupuestos, que nos gustaría haber tenido unos presupuestos con un carácter social mucho más marcado, con unas políticas mucho más claras en defensa de la clase trabajadora, con unas políticas mucho más ambiciosas en la defensa del medio ambiente, con unas políticas nada contemplativas con el fraude fiscal que siguen cometiendo las grandes fortunas en el Estado español y también en Euskal Herria. Pero en ese sentido no nos han admitido algunas de las enmiendas que teníamos. Sí es verdad que estos presupuestos son mejores que los que había con anterioridad. A la gente también hay que decirle que si estos presupuestos no salían adelante, seguíamos con los presupuestos de Montoro, del Partido Popular, y los presupuestos del 2018, hechos en un contexto que nada tiene que ver con el actual. Nadie pensaba que existiera una pandemia que iba a cambiar tanto nuestras vidas, y además hechos con una lógica que tenía que ver con la preservación, con la capacidad para retener el poder en las mismas manos a costa de los derechos de la mayoría de la gente. En cualquier caso, me imagino que satisfechos con las enmiendas aprobadas, ¿podemos conocer un poco los contenidos de lo más destacado y la cuantía económica de las mismas? Sí, yo creo que lo que tiene que ver con la letra y con los números, hay una serie de enmiendas. Nosotros en el ámbito de las negociaciones que hemos llevado con los partidos de gobierno siempre les hemos señalado dos cuestiones que nos importaba en el aquí y ahora, ver qué partidas podíamos conseguir para paliar injusticias que veíamos muy evidentes, pero que también nos interesa un acuerdo político de largo recorrido, o que al acuerdo político que ya existe, como es el de la derogación de la reforma laboral, se le dé de una santa vez, y perdonadme la expresión, un recorrido, porque creemos que la reforma laboral sigue siendo una amenaza sobre la vida de miles de personas, y en Ezkerraldea lo sabemos muy bien. Seguramente esto lo entienden muy bien ahora mismo los trabajadores de la PCB o del sector de ITP, de Aerocasting, porque están viendo cómo les amenazan con despidos, y están viendo que en esos despidos la indemnización por despido no va a ser la que podría ser si no existiera la reforma laboral, o la última reforma laboral. Pero más allá de eso, en lo que son partidas concretas, yo creo que hay que hablar de, por ejemplo, que hemos conseguido una partida para para conseguir unas bandas acústicas que eliminen el ruido, en lo que tiene que ver con la línea de Renfe
en Santurtzi. Hemos conseguido también 10 millones para el sector aeronáutico y precisamente ahora estaba hablando de la PCB, que estaría vinculada de algún modo al sector aeronáutico, en tanto que pertenece al grupo ITP y el grupo ITP a Rolls-Royce, y este a su vez es uno de los fabricantes de motores aéreos más importantes del mundo, y por lo tanto hay una ayuda de 10 millones de euros para intentar hacer frente a todas las dificultades que va a tener el sector. Hemos conseguido también ayudas para otros territorios, por ejemplo para Guipúzcoa, para una zona que sea rehabilitada, como la zona de Motondo, en Orio. Hemos conseguido también unir nuestras fuerzas a otras formaciones políticas para que, por ejemplo, el soterramiento del paso a nivel de Zorroza sea una realidad. No somos los únicos que lo hemos pedido, eso es cierto, pero también nosotros lo hemos pedido. Y nosotros teníamos muchas enmiendas, y quiero también decirlo, que coincidían con otras enmiendas que habría presentado otra gente. Por ejemplo, la mejora en las infraestructuras, en lo que tiene que ver con los trenes de cercanía en toda la zona de las Encartaciones, y esto lo presentábamos nosotros y lo presentaba otra gente, y también ha habido un compromiso para que haya una inversión efectiva y real que mejore las conexiones de esa zona de Vizcaya, que está muy desconectada del Gran Bilbao porque no hay unos transportes y una regularidad en los transportes eficaz. Y seguramente me dejo de muchas más, pero bueno, se me ocurren estas que, por ejemplo, para quienes nos estén escuchando desde Ezkerraldea, pues pueden ser siquiera un botón de muestra de lo que ha sido nuestra apuesta. ¿Cómo plantear la pregunta, Óscar? Son peticiones que vienen de antes, que el Euskal Herria Bildu no participaba, digamos, en la política estatal de una forma tan activa como lo está haciendo ahora. ¿Se puede interpretar que, no sé, la política de Euskal Herria Bildu se renueva, tiene conceptos diferentes, quiere dar una imagen diferente a la sociedad? Yo desde que estoy en Euskal Herria Bildu, y es desde el minuto cero, porque fui una de las personas que ayudó a fundar esta cosa que se llama Euskal Herria Bildu, antes, desde el propio inicio Bildu, y hay quien se acordará de la noche en el Arenal, en la que se nos legaliza después de ser ilegalizados. Siempre he escuchado a todos mis compañeros y compañeras con los que he dado forma a esta aventura o a esta locura maravillosa que para muchos y muchas supone Euskal Herria Bildu, una cosa, y es que Euskal Herria Bildu tenía que estar presente allá donde alguien decidiera sobre la vida de los vascos y de las vascas. Tenía que estar presente para llevar la agenda de todos esos vascos y vascas de izquierdas que no se ven reflejados en otro tipo de agendas que alguien pueda llevar a esos lugares en nombre de lo vasco. Y eso es lo que hemos hecho. Probablemente lo que estamos haciendo es aterrizando esa idea, esa pretensión a la realidad. Y yo creo que no hay nada más de izquierdas que atender al principio de realidad. Uno puede, si no, convertirse en un mensajero o en un bramador en el desierto. Si no tiene a nadie que le escuche, no se dirige a nadie. Nosotros sabemos en qué realidad vivimos en Euskal Herria, estamos muy orgullosos de pertenecer a este pueblo, con su pluralidad y con sus diferencias, pero orgullosos de pertenecer a él, y también con sus déficits, como todo pueblo. No trato aquí de situarlo por encima de ningún otro, pero estamos orgullosos de nuestro origen y queremos construir aquí un futuro más digno para todos y todas. Y cuando queremos construir aquí un futuro más digno para todos y todas, pero vemos que muchas de las decisiones, de las normas o de los marcos que nos delimitan a la hora de desarrollar nuestras vidas se deciden en otros lugares, ya sea en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo, Euskal Herria Bildu, por su compromiso con las gentes de este país, tiene que estar ahí para señalar todas esas cuestiones que, como tú bien decías, en muchas ocasiones son demandas históricas de los movimientos vecinales o de las asociaciones de vecinos de uno u otro lugar, pero es que Euskal Herria Bildu no es una sigla solo anclada en las instituciones. Quien nos conoce un poco, yo creo que en este país es difícil no conocernos un poco porque somos bastantes personas, pues sabe que estamos presentes con mayor o menor fortuna a la hora de plantear nuestras propuestas en todo el tejido asociativo y popular de nuestro país, también de nuestro eskualde, también de Ezkerraldea. ¿El apoyo a los presupuestos generales del Estado supone también un apoyo al gobierno de coalición en Madrid? Nosotros también y nosotras hemos sido bastante claros. Nuestro apoyo a los presupuestos es posibilitar que la ventana de oportunidad que se abrió cuando se alcanzó un gobierno que se autodenomina como progresista y que se marcó como objetivo cambiar y romper con las políticas neoliberales anteriores, siga manteniéndose abierta. Es decir, que van a ser los hechos y no las palabras los que determinen cuál es nuestro grado de apoyo o adhesión a las políticas que haga ese gobierno. Si ese gobierno se atreve a derogar la reforma laboral, ese gobierno va a poder contar con nuestro apoyo. Si ese gobierno quiere que por fin los convenios
no estén sometidos jerárquicamente a lo que desean los empresarios para poder seguir manteniendo más márgenes de beneficio a costa de la dignidad y de los salarios de los trabajadores, si hay un gobierno que quiere mantener ese privilegio para los trabajadores, no estará contando con el apoyo de Euskal Herria Bildu. Y así podría seguir detallando cada cuestión. Si este gobierno se atreve a acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, se atreve a acabar con esa desigualdad histórica, la más vieja de todas, que hace que las mujeres tengan menos capacidades para desarrollar una vida digna que muchos hombres, pues podrá contar con nosotros. Si lo que hace es perpetuar esa brecha digital, pues no podrá, esa brecha salarial, perdón, pues no podrá contar con nosotros. Y así en cada plano de lo que es la vida política, que en el fondo es la vida de todas las personas, porque todas las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer tienen un filtro político, y ahí seguimos manteniendo pues todas nuestras gafas, las gafas verdes para pensar en una malurra, en un territorio medioambientalmente más sostenible y sin grandes monstruos que devastan nuestro territorio y que además nos ponen en riesgo la salud, me da igual que estén en Muskis que en cualquier otro lugar, con unas gafas rojas que permitan que no olvidemos que pertenecemos, como alguna vez he dicho, a la mejor de las clases, que es la clase trabajadora, y para que no olvidemos tampoco las gafas moradas, que nos tienen que obligar a entender que la desigualdad más antigua de la historia tiene que acabar de una vez por todas, que es la que sufren las mujeres con respecto a los hombres, en todas sus variables y dimensiones, y así con todas las que tengan que ver con las luchas emancipatorias, con las luchas que de verdad se hacen y se construyen para conseguir más dignidad en las vidas de la gente, para poner la vida en el centro, para que aquí lo importante no sea cómo reproducimos el dinero, cómo amasamos más dinero, sino cómo conquistamos más derechos para que las vidas sean más plenas, para que sean más dignas. Ahí va a estar Euskal Herria Bildu siempre, y mientras el gobierno quiere avanzar en esa dirección, contará con nuestro apoyo. Si el gobierno decide que eso es muy ambicioso, que eso molesta demasiado a los grandes poderosos del IBEX 35, pues nos tendrá enfrente. Antes de pasar a unas cuestiones locales, planteaba Óscar Matute al principio dos titulares. Me gustaría añadir un tercero. Euskal Herria Bildu enciende a la derecha. Se enciende sola. Yo creo que la derecha se enciende sola. Yo creo que, aun con ruidos de sables oxidados, porque ya tienen una edad los militares que juegan a ser parte del elenco de Raza, la película aquella que guionizó el dictador fascista Francisco Franco, pues yo creo que se encienden solos, pero nosotros lo que no vamos a dejar de ser es como somos, y lo que no vamos a dejar de defender es lo que hemos defendido siempre. Puede haber gente que se sorprenda por lo que defendemos, algunos positivamente porque no les han permitido oír lo que decíamos y lo que éramos durante décadas, porque ya tenían para eso el argumento perfecto, que era el todo es ETA y no hay nada más que hablar, y a otros pues les puede sorprender negativamente porque quizás ahora conseguimos tener más espacio en los medios para poder decir lo que somos, y lo que somos no les gusta porque ataca a sus privilegios, porque ataca a sus rancios abolengos, pero nosotros vamos a seguir defendiendo. Nunca hemos perdido la perspectiva de dónde venimos, ni mucho menos a dónde queremos ir, y lo decimos siempre con claridad. Nosotros queremos construir una república vasca que sea inclusiva, que sea parte de todo aquel que quiera formarla, y que sea una república vasca de iguales, sea una república vasca de hombres y mujeres libres e iguales, que permita que tengamos las dignidades que algunos todavía en el Estado español no quieren que tengan todos los ciudadanos y ciudadanas, porque eso supone perder parte de sus privilegios. Y antes me hablabas de las enmiendas, y no me quiero olvidar de una cosa, porque para mí tiene un valor simbólico importante. Yo vengo también de una familia trabajadora, de una familia obrera, y conozco lo que son las huelgas de la reconversión industrial y los sufrimientos traídos a casa por esa reconversión industrial que mandó a tanta gente al paro. Y conozco las luchas obreras de la Naval, de Euskalduna y de otros muchos lugares. Y yo tengo una espina clavada con la Naval, porque me duele que la enmienda que había presentado Euskal Herria Bildu, que era que los poderes públicos compraran el terreno y los activos de la Naval para poder pensar en un plan para reactivar ese modelo de empresa, es decir, el modelo de construcción naval, pues no haya salido adelante, y nos hayamos quedado pues prácticamente solos en el apoyo de esa enmienda, a excepción de nuestros compañeros y amigos de Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP y algún otro grupo como el Grupo Plural, pero sin más apoyos que esos. A mí eso personalmente me duele, y es algo que me hace pues seguramente no estar pensando en cómo brindo por la aprobación de unos presupuestos, sino en cómo me pongo a trabajar desde el día siguiente para que lo que no ha entrado en esos presupuestos a este gobierno no le quede más remedio que hacer, para que sus miedos tengan que arrodillarse ante la voluntad de que una comarca como Ezkerraldea pueda seguir contando con empresas fuertes
que no es solo la propia empresa, sino a todo el sector auxiliar que la acompaña y la creación de puestos de trabajo que con ella va acompañado, que nos permitan que la margen izquierda no sea siempre la comarca que lo da todo cuando hay que darlo todo, pero que recibe nada cuando toca repartir. Y yo creo que ahí, por lo menos, mi fijación o mi obsesión, si la expresión tiene sentido, se va a mantener presente. O sea, yo quiero que la comarca que más ha dado para el crecimiento y la riqueza de este país, y hablo de Euskal Herria, sea también ahora la comarca que se vea recompensada por ese esfuerzo que tiene que ver con las vidas dedicadas y volcadas a levantar este país, con gente que vino de 1000 lugares diferentes, pero que se puso el buzo uno junto a otro o una junto a otra para levantar este país, y que se merece mucho más respeto y mucha más atención de la que reciben por parte de todas las instituciones, del Gobierno vasco, de la Diputación de Vizcaya y también del Gobierno central. Has citado lo de la naval. El administrador concursal está ya planteando, bueno, ya la última fase prácticamente de la venta de los terrenos y de la maquinaria, una venta que se hará por lotes al efectivamente no llegar a un acuerdo en el tema de que haya dinero público para comprar la naval. Pero tenemos otras empresas aquí en la zona con problemas. Está ITP, está la huelga de los estibadores, también en general todo el sector aeronáutico. Los ERTEs han servido un poco pues para paliar que no haya tanto paro como se prevé que luego en un futuro próximo vaya a haber. ¿Cuál es la propuesta de Euskal Herria Bildu para esta comarca, para estos sectores económicos? Venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y en consonancia con lo que he señalado, y tanto yo como mi compañero y también Baracaldés y Iker Casanova hemos insistido mucho en esto, en la necesidad de un plan de reindustrialización para Ezkerraldea y también para otras zonas de Euskadi que tengan el pasado industrial que nosotros tenemos. Hay alguna zona en Guipúzcoa que también podía entrar dentro de esa lógica, pero nosotros lo centrábamos en Ezkerraldea y decíamos que hacía falta un plan de reindustrialización. Lo decíamos antes de la pandemia, porque ya estábamos viendo que los procesos de deslocalización estaban desertizando industrialmente la margen izquierda y estaban convirtiéndonos en un territorio de servicios, con un territorio de instalación de grandes plataformas logísticas o comerciales con empleos muy precarios, con empleos de poca calidad, y que estaban condenando a la gente joven de Ezkerraldea y a la no tan joven a tener que trabajar con salarios pues que rozan casi los mínimos. Y nosotros planteábamos ese plan de reindustrialización antes de la pandemia, y ahora qué duda cabe que tiene mucho más sentido. Y tiene mucho más sentido porque, como tú bien has señalado, son cada día más empresas en la margen izquierda las que van viendo cómo el cierre de la persiana se convierte en una realidad acuciante. Y a nosotros nos duele, o a mí personalmente me duele, y sé que a las gentes de Euskal Herria Bildu también, que esas empresas se vayan y no tengan que devolver todo el dinero que han recibido de las arcas públicas en ayudas directas o en exenciones fiscales durante el tiempo en el que han estado aquí. Es decir, les hemos estado premiando para que estuvieran aquí, dándoles unos beneficios que no tiene ningún trabajador ni trabajadora que viva en la margen izquierda en base a exenciones fiscales o ayudas directas. Luego, además, les permitimos recalificar a veces los terrenos, y en Enkarterri saben de eso, en Zalla y en otros lugares, para que obtengan más dinero de lo que eran los terrenos industriales cuando los pasamos a suelo urbanizable, y luego se van y dejan a los trabajadores en la estacada. Nosotros creemos que hay que ser mucho más exigente, y digo, por tanto, que tiene que haber un plan de reindustrialización y que tiene que haber también una mayor exigencia hacia las empresas para que, si quieren irse, devuelvan todo el dinero que se han llevado, y para que con ese dinero y con el plan de reindustrialización podamos pensar en una industria volcada en el presente y pensada hacia el futuro, que nos permita mantener empleos de calidad, por todo aquello que decía de lo que se nos debe a las gentes de la margen izquierda y de la zona minera, y seguramente también de más lugares de Vizcaya. No quiero solo centrarlo ahí, también seguramente del Alto Nervión y de otros lugares. Y con el tema de la activa, que lo decías también, es un tema que conozco bastante bien, porque mi contacto con la gente del comité de empresa es continuo, y porque hago todo lo que está en mi mano, y ellos lo saben, no tengo por qué disculparlo de otro modo, para intentar darle una solución. Y a mí ahí creo que hay que ser también claros, y hay que denunciar el papel que está teniendo el gobierno vasco, que está teniendo la señora Tapia, para impedir una mediación, para presionar para que haya un arbitraje obligatorio, que lo único que quiere es volver a arrodillar a los estibadores. Y si alguien está oyendo esto, está viendo esto, y todavía mantiene el mantra de que los estibadores son unos privilegiados porque ganan mucho o porque ganan más dinero que ellos, yo les diría que esa es la lógica de las derechas, la de intentar enfrentar siempre al penúltimo trabajador contra el último trabajador,
porque siempre el último trabajador se va a poder quejar del penúltimo y porque siempre le caerá un cacho menor de la tarta que al penúltimo. Pero aquí habría que pensar quién es el que reparte la tarta, porque ese es el que tiene la mayoría de la tarta y hace que se peleen en el penúltimo contra el último. Yo creo que los estibadores están defendiendo sus derechos, están defendiendo también que a los eventuales que trabajan en el puerto de Bilbao, que llevan 12 años de eventuales, algunos trabajando 3 y 4 días al mes, y así durante 12 años se les haga fijos. Y yo creo que en esa lucha saben que pueden contar con Euskal Herria Bildu y que Euskal Herria Bildu está utilizando todos los resortes que tiene a su alcance para que el arbitraje obligatorio no se imponga, para que la mediación se abra camino y para que se demuestre que en este conflicto quien está teniendo voluntad de alcanzar un acuerdo, respetando los compromisos firmados, incluso las leyes derivadas de reales decretos, son los estibadores. Y que quienes están intentando imponer una decisión a su medida para seguir manteniendo márgenes de beneficio, desde mi punto de vista escandalosos, son las patronales de la estiba. Y yo creo que ahí el gobierno vasco, con Arantxa Tapia a la cabeza, está teniendo una actitud que no es la de buscar un punto de acuerdo, sino la de ser un árbitro que juegue como el jugador número 12 en el equipo de la patronal. De todas formas, estamos escuchando, bueno, ya meses, a Pedro Sánchez presentando su plan de reconstrucción y de resiliencia. Están hablando continuamente de los fondos europeos, pero todavía no entiendo, no veo nada tangible ni de ese plan ni de esos fondos europeos que llegue a Euskadi. Óscar Matute, Euskal Herria Bildu, seguro que tiene más información. Bueno, tampoco mucha más. Yo al final no dejo de ser, decirte, accedo a lugares a los que la mayoría de la gente no puede acceder y eso me tendría que dar más información, pero es que yo creo que los modelos de gobernanza en este modelo de democracia están muy devaluados y esto sirve para el gobierno central y sirve también para los ayuntamientos de la margen izquierda. Me da igual que hable de Santurtzi que de Portugalete, Sestao o Baracaldo, ¿no? Es decir, cuando yo veo a mis compañeros y compañeras de Baracaldo o de Santurtzi, por poner dos ejemplos, decirme que los modelos de gobernanza en su propio municipio están basados en presupuestos que te llegan 2 días antes, que no puedes participar, que se cierran en banda a todo lo que han sido las demandas que has ido poniendo a lo largo de los años, no solo tú, sino los movimientos sociales de esas localidades, pues uno se da cuenta de que el modelo de gobernanza falla y de que no se están dando cuenta que estamos ante una crisis probablemente la más grande que hemos conocido nosotros, incluso la que han conocido nuestros padres, y que ante esa crisis se necesita del empuje de todos y todas, que sí, que ellos están gobernando porque han obtenido los votos y nadie lo pone en cuestión, pero que seguramente sus capacidades serían mucho mayores si contaran con el concurso de todos y de todas, también de quienes queremos colaborar y no se nos deja. Y esto pasa en Santurtzi, pasa en Baracaldo y pasa también en el Congreso de los Diputados en muchas ocasiones. Por eso no conozco tan al detalle los fondos europeos. Yo creo que hay en torno a ellos una especie de ensoñación, de una suerte de bienvenido, de un plan Marshall II, donde uno se ve ahí como el Pepe Isber en el balcón, pues esperando a que llegue el señor Marshall con el dinero. Y todavía sabemos que va a llegar un dinero, sabemos que de esos 144.000 millones que van a llegar al Estado español, prácticamente la mitad, unos 74.000 o 78.000 millones, serán a fondo perdido. Para que se me entienda mejor, será un dinero que no hay que devolver, que se ha fabricado para dar a los estados, en este caso esos 74 o 78.000 millones al Estado español, que habrá que ver cómo los distribuye el Estado español entre sus comunidades autónomas, y hay otra parte que habrá que devolver, y con intereses. Y sabemos que el Estado español de momento no quiere hacer uso, si puede evitarlo, del dinero que hay que devolver con intereses, y eso no me parece mal. Pero también habrá que ver si con ese dinero llega para cubrir el enorme agujero que va a suponer salir de esta crisis económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el COVID o por la COVID. Y con ese dinero tampoco está claro todavía hoy cómo se va a distribuir, si va a ser por volumen de población, si va a ser por si hay que establecer algún tipo, por proyectos y demás. A mí hay proyectos que sinceramente me asustan. A mí que el gobierno vasco encargue a una consultora que en su staff de dirección alguna relación guarda con el PNV, parece, por lo que he podido leer, y muy evidente. Y cualquiera que se meta en Google lo puede ver, así que yo no necesito ir más allá. Pero que a través de una consultora decida que los 3 proyectos más importantes que tiene este país para recibir el dinero europeo, y hablo en este caso de una parte de este país, la Comunidad Autónoma Vasca, sean dar dinero a Iberdrola, que ha ganado todavía más dinero del que ganó en el primer semestre del 2019 en este semestre del 2020, para que se me entienda mejor, que Iberdrola ha ganado dinero con la crisis de la COVID, probablemente porque como nuestros hábitos han tenido que cambiar y hemos tenido que estar más en casa y nos hemos dedicado a hacer más bizcochos
o hacer más cosas de estas que veíamos por internet para pasar mejor el confinamiento, el consumo eléctrico ha aumentado y eso ha hecho que los beneficios de Iberdrola aumenten. Pues que uno de los proyectos sea darle un pastizal, una cantidad de millonadas de cientos de millones a Iberdrola, otra sea a Petronor, que está diciendo que también ha tenido unos beneficios muy potentes y que está ya pensando en no sé qué líneas de producción de energía a través del hidrógeno verde, y que el otro sea para tren de alta velocidad, pues a mí, sinceramente, quizás porque no vivo en una urbanización de lujo y porque pues, me rodeo y mi cuadrilla la componen trabajadores, algunos de empresas que has citado, que están en la amenaza de las pérdidas de trabajo, pues me parece hiriente. Me parece hiriente. Yo creo que hay que invertir en personas, no en grandes empresas que vendes como buques insignias, pero que luego te das cuenta, por ejemplo, que a la hora de ver lo que han tributado, pues resulta que han tributado muy poquito dinero. Es decir, que podrás ser un buque insignia para presentarte en terceros países, pero que a ti realmente te cae poco del dinero que devuelven a la sociedad, porque ellos sí que tienen unas capacidades a través de unos bufetes de abogados potentísimos para eludir la fiscalidad que todos los demás soportamos y que todas las demás personas soportamos de manera estoica, ¿no? Así que yo, evidentemente, creo que ahí hay que hablar mucho. Y yo también creo que Euskal Herria Bildu ha sido muy clara y muy sincera y ha dicho, oigan ustedes, tenemos delante de las narices un panorama desolador. Sabemos que va a llegar dinero de Europa y que es necesario. Hagamos una mesa en la que estén presentes los agentes sociales y sindicales, los económicos y los políticos, y que en torno a esa mesa pongamos y debatamos los proyectos. ¿Y qué nos hemos encontrado? Y va al hilo del comienzo la respuesta que estoy dándote a esta pregunta, con un modelo de gobernanza que habla mucho de cogobernanza, que habla mucho de ausolán, pero que luego decide que tiene que gestionar para sí mismo y de la manera que a ellos les parezca oportuna y sin contar con nadie más esos recursos que tienen que ser para todos y para todas, porque los recursos que les llegan no les llegan por ser de uno u otro partido, sino que les llegan porque aquí vivimos tanta o cuanta gente. Dos últimas cuestiones y además en clave de futuro. ¿Sería partidario Euskal Herria Bildu de prolongar los ERTEs? El ERTE se acabará el 31 de enero y la situación económica, bueno, pues en Vizcaya y en general no ha mejorado. Y la segunda, un sector del que no hemos hablado, para Euskal Herria Bildu, ¿la hostelería tiene futuro? Por supuesto, porque empiezo por la última, pensar que la hostelería no tiene futuro es pensar que uno de los factores que nos ha construido como sociedad y como personas, que ha sido nuestra socialización en el medio, y haya jugado mucho que ver las sociedades culturales, las sociedades gastronómicas, los propios bares, no tiene futuro. Yo no renuncio y no me resigno a pensar que ahora tenemos que ser de otra manera. Yo quiero que superemos esto y que lo superemos todos por igual, por independencia del nivel de renta que tengamos, para que demostremos de verdad que somos una sociedad democrática y que es una sociedad basada en lo que se decía en los principios de los estados democráticos, sociales y de derecho, que nos salvemos todos y todas. Y la hostelería está sufriendo mucho. Y es muy paradójico que se haya culpado de todos los males a la hostelería, como antes se hizo con la juventud, cuando en realidad, y lo vemos en estadísticas y en encuestas de organismos oficiales, el problema que hay en Euskadi es que hay un porcentaje elevadísimo de personas que no son capaces de detectar cuál es el foco del origen de transmisión del contagio. Es decir, hemos culpado a la hostelería de todos los males, pues probablemente existe un riesgo en la hostelería, yo no lo voy a negar, y ellos y ellas, los hosteleros y hosteleras, son muy conscientes de ello y han tomado todas las medidas que se les han exigido, pero han recibido muy poco. Yo sé que en Baracaldo están moviéndose los hosteleros y hosteleras para crear una, no sé si asociación o plataforma, que le diga al ayuntamiento que lo que está haciendo, que es ponerse de espaldas a ellos, no es una solución. Y me parece bien que lo hagan, porque yo sí he sido consciente, como ciudadano que vive en Baracaldo, de los esfuerzos que ha hecho la hostelería para cumplir con todas las normas sanitarias. Pero también soy consciente, porque me lo han dicho, de la poca ayuda que han recibido del ayuntamiento y que si lo comparas con otros ayuntamientos, incluso del mismo color político, no tienen nada que ver, porque hay ayuntamientos que han estado acompañando a la hostelería para que ésta, en ese cierre obligatorio o en ese cese de actividad obligatorio al que se les ha sometido, pudieran sobrevivir. Y vemos cómo les siguen, y te lo dicen ellos y te lo dicen ellas, cómo siguen teniendo que pagar las tasas de luz, de alcantarillado, de agua, de basuras, como si nada habría pasado cuando les han obligado a tener cerrados los negocios. Y eso con lo que tiene que ver con la hostelería. Con lo que tiene que ver con los ERTEs, sí, somos partidarios de que los ERTEs se mantengan mientras sea necesario. Pero también somos partidarios, y eso no se está haciendo, de que haya un mayor control sobre los ERTEs, porque hay muchos empresarios que están utilizando los ERTEs
para seguir manteniendo más márgenes de beneficio o para perder menos en este escenario en el que todos estamos perdiendo algo, en el que todas estamos perdiendo algo. Y yo creo que hace falta más inspección fiscal y más inspección de trabajo. Y hace falta ver si realmente cuando se está metiendo a las personas en el ERTE se está haciendo bien o si por el contrario se está haciendo o se está utilizando los ERTE como un subterfugio para mantener niveles de productividad que permitan mantener niveles de beneficio con un coste menor por parte del empresario que paga menos cuotas por los trabajadores y para que las pague el Estado. Y en tercer lugar, también creo que junto a mantener los ERTEs mientras esta situación siga, a obligar a los empresarios o a vigilar mejor la labor de algunos empresarios, no de todos, de algunos empresarios que lo pueden estar utilizando para trampear, también hay que mantener la vigencia del no despido durante 6 meses. Justo en la línea contraria de lo que dice CEBEC, la patronal de los empresarios vizcaínos, que qué curioso, no tiene ideología, pero siempre se sitúan en contra de las ideas de la izquierda, que lo que piden es que se quite la cláusula de prohibición de despedir a los trabajadores acogidos a ERTE durante los 6 meses posteriores a que salgan del ERTE. Y nosotros queremos que eso se mantenga y también queremos, porque nos llegan casos, pese a lo que dice el Ministerio de Trabajo, que la gente cobre los ERTEs. Porque también sabemos que hay mucha gente que ha tardado muchísimo en cobrar los ERTEs y que les hemos pedido que harían un esfuerzo que yo diría que es casi mágico, que es que vivieran del aire durante meses, que pagaran sus facturas con aire durante meses y que comieran aire para sobrevivir durante meses porque han estado meses sin cobrar los ERTEs. Y eso tampoco tiene ningún sentido ni además es ni justo ni razonable. Óscar Matute, gracias por este tiempo, por este análisis político y económico. La próxima vez que conectemos, si te parece, tenemos que hablar de los presupuestos del País Vasco, ¿eh? Ahora el protagonismo y la noticia está ahí en el Congreso de los Diputados, pero en breve se trasladará al Parlamento Vasco. Yo no tengo ningún problema en hablar de los presupuestos del País Vasco, pero estoy convencido de que hay compañeros y compañeras mías en Euskal Herria Bildu, en el Parlamento de Gasteiz, que sabrán darte muchísima más información de la que yo pueda darte de esos presupuestos. Bastante tengo con lo que me cabe en mi limitada cabeza. Lo tomo entonces, tomo la palabra, hablaremos con parlamentarios vascos. Eskerrik asko, a disfrutar un poco de este fin de semana. Eskerrik asko, los votos, me quedo con este titular de Euskal Herria Bildu, bueno, me quedo con el titular porque él me ha ayudado a escogerlo, determinantes, entre comillas, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.